Si hay que pagar algo, ya vale. Porque no lo va a pagar. Bienvenidos a No hay Derecho, el podcast en el que hablamos de lo serio con humor y de lo absurdo con lógica. El día de hoy tengo un invitado, un súper invitadazo. Vean nada más, señor, vean nada más. Tenemos a este invitadazo, él es un hermano del alma, él es alguien que forma parte de mi vida realmente desde hace ya varios años, forma parte de mi vida, es alguien súper importante, es como un hermano prácticamente de sangre. Él es el licenciado Jorge Bocanegra. Bienvenido, Jorge, gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por esa presentación. La verdad que sentí bonito, sentí bien chingón. Tú también eres un hermano para mí, hermano. Gracias por la invitación. Vamos a darle con todo este proyecto, que nos salga chidísimo este capítulo, que lo disfrute el auditorio y espero que tú y yo también lo disfrutemos, para que así ellos lo disfruten. No, yo estoy sobres para disfrutarlo, güey. Bueno, vamos a disfrutarlo. Bueno, me gustaría que me platicaras, para que pudieran conocernos la audiencia, que me platicaras más acerca de ti, de tu persona, de tu formación, de quién eres, ¿sí? Y en dónde te podemos encontrar. Cuéntanos. ¿Cómo no? Como ya dijiste, soy el licenciado Jorge Ángel Bendy Bocanegra, amigo tuyo desde hace aproximadamente unos 10, 15 años. Más o menos, sí. Me pueden encontrar en mi despacho en Avenida 27 de Febrero 939 en la Colonia Centro. Lo vuelvo a repetir, Avenida 27 de Febrero 939, Colonia Centro, de aquí de la ciudad de Villahermosa. ¿Quién soy? Es una pregunta complicada. El complicado. Es una pregunta difícil. Ajá. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Yo considero que soy un hombre de una sola pieza, un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, un buen profesionista. Claro, eso es importantísimo. Habla muy bien de ti y mucho acerca de tu persona, carnal. Créeme que del tiempo que yo llevo de conocerte, para mí eres un tipazo. Eres un tipazo, eres muchas gracias, una güey. persona ejemplar, dedicada, un profesional en toda la expresión de la palabra, ¿sí? Todo lo que haces, le metes mucha mente, mucho cerebro, eres muy meticuloso y algo de las cosas que obviamente yo agradezco haber aprendido de los años que estuvimos trabajando juntos, ¿no? A convertirme en esa persona también, en ese abogado calculador, meticuloso, ¿no? Que sabe hacer sus movimientos, pero vamos a fastidiar a la banda, güey. Sí. Sí, tenemos que soltarlo, güey. Tenemos que soltarlo. Estamos aburriendo esta flota. Entonces, cuéntame, mejor platícame, ¿cuál crees tú, carnal, que fue la chispa que llevó a que tú y yo nos juntáramos? Acabamos de mencionar algo bien trivial, bien importante, que me llevas 8 años de diferencia, güey. Cuéntame, ¿cuál crees que fue la chispa que nos convirtió en los socios que fuimos, que somos hasta el día de hoy? De alguna manera seguimos siendo socios, como bien lo dijiste, pero más allá de eso, ¿cómo es que somos familia, güey? Yo creo que la chispa en ese entonces la produces tú, porque has tenido muchas facetas en tu vida. Ajá. Entonces, en una de esas facetas, carnal, yo recuerdo que pues eras cocinero, te gustaba mucho la cocina, o te gusta actualmente todavía. Me encanta. Cuando hacemos pachangas y todo, pues eres el que toma la batuta en la cocina. Entonces, en aquel entonces siempre has sido un tipo muy luchón, muy buscador, muy emprendedor. Siempre has querido salir de esa zona de confort y eso es algo que yo te agradezco y que he aprendido mucho de ti, que me has sacado de esa zona de confort cuando me siento así y me metes en este tipo de proyectos, en este tipo de embrollos, pero lo disfruto aunque En este tipo de pedo, ¿no? En este tipo de pedo, aunque esté muy nervioso, al final de cuentas, pues vamos a sacar esto adelante con toda tu ayuda. Entonces, la chispa la produces tú. Yo recuerdo que tú te me acercas porque eras un buen vendedor, te me acercas a venderme una hamburguesa que yo no recuerdo que hayan sido tan buenas. Todo el mundo decía que eran muy buenas, pero yo no recuerdo. Yo simplemente sentí mucho tu buena vibra, tu jovialidad. Entonces, cuando te me acercas y me la vendes,
Inclusive creo que yo llevaba desayuno a mi trabajo, pero pues no importó, yo me caíste muy bien desde el primer momento en que yo te veo, te conozco y platicamos y cotorreamos en ese momento que te me acercas. Ajá. Entonces me vendes esa hamburguesa y yo recuerdo que como que no sé si tú sabías ya que yo estaba comenzando en el seguro. Tú ya tenías algunos años, unos 5 o 6 años en el seguro. Sí, ya tenía yo más ya conocías antigüedad. mucha más banda. Yo pues estaba llegando ahí a la delegación del IMSS que está aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Entonces, yo me acuerdo que, yo no sé si tú sabías o cómo es que sucede, que tú me sacas la plática de que si yo era abogado o no. Entonces, me haces la pregunta más bien y al contestarte yo, tú me expones un caso. Porque entiendes De una tía, güey. De una tía tuya. De la tía de Fallo, de la mamá de Fallo. Que no recuerdo quién es Fallo, el de Cancún, El de güey. Cancún. Como no, también estuvimos por Cancún cotorreando. Ese vato, güey. Ya no volví a saber nunca más de él nada. Pero sí, la pasamos chido con él en Cancún. Que creo que en ese viaje no era donde uno de nuestros compas se ponía la máscara del santo, creo, y fue la sensación en Cancún. Sí, creo, no me acuerdo bien. Sí. Pero bueno, regresando al punto, tú me dices en ese momento que me preguntas si era yo abogado o no. Y yo te platico ese pedo. Ajá, ¿no? y me platicas el pedo de tu tía, que era un pedo de un terreno, me parece, no me acuerdo. Una casa, creo, ándale. Una casa, no sé. Y pues de ahí yo creo que tomas un poco de confianza para conmigo y con lo poquito o mucho que yo sabía, y me propones que seamos socios. Y en ese momento pues empezamos a trabajar juntos, empezamos a atender, inclusive yo recuerdo que nuestros primeros clientes fueron nuestros amigos, algunos de ellos. Claro. Creo que nuestro primer cliente formal es Gary Vladimir, ¿no? Gary, como no, que está en la ciudad de New Haven, en Nueva York, en este momento. Así es. De indocumentado, güey, no digan nada, pero sí está bien documentado. No le avisen a Trump. No le avisen al pinche Trump. Pero él creo que fue nuestro primer cliente. Oye, que ojalá, vamos a compartirlo para que lo vea Gary, güey. Sí, él ya me dijo en un grupo, ya te vio de tiktokero, porque te metiste de tiktokero antes de podcastero. Y él ya me mandó videos y todo, ya sabe, pues muy seguramente él se va a dar cuenta de esto. Un saludo, carnalito. Discúlpanos. El chiste es de que llevamos el caso de él. Creo que se estaba yendo a Estados Unidos. Así es. Empezaba Era una pensión, creo, ¿no? Ajá, tenía una bronca de pensión. Que es un tipo muy responsable, no crean que fue por otra cosa, es un tipo bien responsable, pero tuvo sus bronquitas y lo ayudamos. Empezamos ahí Le dijimos, ¿sabes qué, carnal? Pélate mejor a los Estados Unidos. Porque somos malísimos, güey. Porque de abogado, la neta, estamos comenzando. Somos un desmadre. Sí, oye, es así, tipo, cuando le dices al abogado, ¿y qué me recomienda? Tienes 8 horas para desaparecer. Pélate, canal. Y el vato pues lo agarró en serio y se fue a Estados Unidos. Y ya no regresó, le gustó allá. Se casó con una gringona que le pega su chingadazo, pero bueno, el final de cuentas está disfrutando. Muy bien, bueno. Y bueno, ya empezamos a desarrollar varios casos. Trabajaba yo muy bien, la verdad que toda la vida trabajé muy bien contigo. Siempre me sentí sumamente cómodo, carnal. Siempre me sentí apoyado. Bien dicen que cuando te busques un socio no busques a tu mejor amigo, sino haz de tu socio a tu mejor amigo. Él cubrirá siempre las debilidades que tú como persona tienes y tú las cubrías, porque aquí tenemos que ser totalmente sinceros y de eso se trata esto, de que nos abramos en nuestra totalidad. Yo puedo reconocer que tú eras mi brazo ejecutor, que a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, pero no me gusta mucho ejecutar. Y tengo que ser totalmente sincero con ustedes, con todos mis amigos, con todos los que nos estén viendo, con mi hermano aquí, que él siempre fue mi brazo ejecutor. Él también estudiaba, pero a él le gusta mucho trabajar. Entonces él es el que iba a los juzgados, el que desahogaba las audiencias, el que le echaba todas las ganas pues al despacho. Y yo trataba de plantear la estrategia y él era el que trabajaba. Normalmente trabajaba y trabajaba mucho. Al paso de los años pues aprende mucho estudiando y se independiza de mí, obviamente crece y se independiza.
En 2017 me parece, ¿no? No, en 2017 ponemos el despacho, En güey. 2017 montamos el despacho, así es. Después de que yo participo con el doctor Bernardo en el sindicato del seguro, que eso es otra historia, otro rollo, pero eso me permite a mí tener tiempo libre, ¿no? Tiempo disponible. Y entonces yo te venía ya prácticamente insistiendo que abriéramos un despacho juntos. Así porque teníamos como una dark kitchen. Teníamos un despacho, pero no teníamos la infraestructura, no teníamos a dónde atender, sino atendíamos con una computadora muy viejita en la sala de mi casa. Bueno, en la casa de mi mamá, que por ser una casa de media alta, pues nos atrevimos a citar a todos los clientes en ese lugar debido a que pues podrían impresionarse un poco, ¿no? A sabiendas de que podía salir mi mamá por los pasillos y darse cuenta que la casa no era de nosotros, pero bueno, por momentos tratábamos de esconder. Imagínense nada más cómo comenzamos. Tratábamos de esconder a mi madre entre su cuarto, que no saliera para que el cliente creyese que la casa pues era de alguno de nosotros y que éramos exitosos, porque eso vende y vende bien. Así es. Y sí éramos exitosos en otros aspectos de nuestras vidas, pero tal vez en ese estábamos iniciando, y así creo que inician todos los que inician desde cero, porque hay algunos que la carrera la llevan muy avanzada, ¿no? Así y es. su meta no es nuestra meta. Ellos comienzan 100, 200 pasos adelante de nosotros. Sí, claro, todo va a depender en qué cuna naces, ¿no? Pero eso en realidad es pues ya totalmente superficial. ¿Cuánta gente no nace en cuna de abogados y que pues realmente no tiene talento, no tiene... Pero ya tenía un despacho. Sí, ya nace con un despacho y pues eso está chido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues así fue como... Yo me acuerdo bien que cuando nosotros empezamos, precisamente teníamos que atender a algunos clientes en el Starbucks. Me acuerdo que a Mateo, a otra Mari, creo, unos clientes por ahí, los atendimos en un Starbucks. No me acuerdo de eso, Y así sucesivamente varios clientes que a veces solo por llamada y todo, ¿no? Entonces yo te decía, oye, vamos a poner un despacho. Y no estabas como que del todo convencido, ¿no? De abrirlo como tal. Sí, ¿no? sí, siempre con los miedos, ¿no? Sí, de los nuevos proyectos. Así es. Sin embargo, bueno, teníamos básicamente todo, cabrón. Todo, porque al final de cuentas donde ponemos el despacho, pues nos renta, en ese entonces nos renta tu abuelita, ¿no? Sí, hoy ya no está. El día de hoy ya no está. El día de hoy ya no está, pero sí nos ayudan un poco ahí con el espacio. Le pagábamos una renta, no la renta que se debería pagar por el espacio en el que se encuentra el despacho hoy día, pero nos ayudan muchísimo y comenzamos ahí. Y perdón que te interrumpa. Sí. Ahí voy precisamente a esta segunda pregunta que quiero realizarte. ¿Qué recuerdos tienes justamente de cuando formamos el despacho? ¿Qué recuerdas tú que hayamos vivido en esa formación del despacho ya cuando lo montamos? Me refiero a cuando lo montamos ya en 2017. Bueno, deja que yo te platique un poquito de cuando lo estábamos montando. Okay. Tengo muy bonitos recuerdos porque yo recuerdo que ese lugar estuvo abandonado, me parece. Sí, estaba abandonado porque ahí había sido un video y arriba era un ciber. Un videoclub. Rentaban películas. Y abajo un ciber. Entonces en la parte de abajo había unas tablas sobre las cuales montaron todos los Xbox. Obviamente en el momento en el que nosotros llegamos ya no había Xbox, solo había unas tablas. El piso estaba muy manchado. Recuerdo que estaba muy abandonado, estuvo duro esa entrada. No tenía forma, ¿no? No tenía forma, ni pie ni cola de lo que el día de hoy tienes. Fui de hecho hace unos días a tu despacho y vaya, está guau. No, pero este está chingosísimo, cabrón. Gracias. Este está mucho más grande, Gracias. No, has crecido bastante, carnal. Gracias de todas maneras, gracias por el elogio, por la flor, pero cuando llegamos, retomando el punto, cuando llegamos al despacho, sí, no tenía forma, fue duro, no estaba pintado, obviamente. La parte de atrás, no sé si la recuerdas, la parte de atrás, pues no. Era un montasal esa madre. Era un montasal. Entonces nosotros llegamos a limpiar y limpiamos toda esa parte. Tengo que hacer mención a mi amigo Víctor Manuel Oyuki, el chino, muy famoso en Indeco.
Él nos ayudó muchísimo para poder darle forma a El Fauno también nos ayudó a mi limpiar. sobrino, el Fauno, que está perdido, por cierto, el cabrón, que ya no quiero saber ni madre de él, pero porque es malísimo, ese desgraciado es malísimo, me pide lana y luego no se desaparece 6 meses y quiere regresar como si no hubiera pasado nada. Entonces, sí, no me acordaba que estaba Emilio, fíjate. Sí, nos ayudó Yo me acuerdo, a no limpiar. es Iván, no estaba. Ivancito también nos ayudó a pintar. A y pintar, todo, exactamente. Pero el Fauno era el que sacaba la basura. Él fue el del De trabajo la duro. limpieza, sí, el de la limpieza. Ah, bueno, Víctor Manuel, mi amigo, nuevamente lo menciono, el chino, y pues ahora me dice mi socio, que también estuvo mi sobrino Emilio. Donde quiera que estés, hijo, cuídate mucho, güey. Logramos limpiar todo, logramos rehabilitar. Yo recuerdo que pulimos los pisos, recuerdo que pintamos todo el lugar, la entrada. Recuerdo de la fachada que estaba, ¿te acuerdas que la fachada estaba fea, estaba con un estilo viejo? Sí, sí. Tenía así. hasta una protección de un clima de los de ventana, porque así se usaba, pero la protección estaba sobre 27, sobre la calle. Así Entonces es. cortamos, hicimos No, mandamos empastar la fachada, el frente, empastar todo. la fachada, le metimos una lana, Con el Buki. Con el Buki, mi amigo el Buki, claro que sí, nos ayuda muchísimo Apocalipto. a hacer Apocalipto, amigo también el de producción, muy buen amigo el de producción. Lupe Esparza, ¿no? Lupe Farsa, tiene mucho apodo ese vato. Lupe Farsa. Entonces, este chavo, un chingonazo, la verdad, un chingonazo. Arquitecto, de hecho, un super arquitecto, construye Coppel. Algún día también lo invitaremos para que se vende su comercial aquí. Nos ayuda muchísimo, nos hace unos muros muy bonitos. Nos diseña, ¿no? Nos diseña unos Bueno, muros. el diseño lo hago yo en digital, vamos a decir. Me acuerdo. Eso Y no se lo lo recuerdo. pasamos a Buki, que queríamos los muros así, como esto, pero de madera, ¿no? A simulación de madera, porque de madera costaba una lana. Así y es. estábamos comenzando, no teníamos Y tanto compramos dinero. MDF, ¿no? Y compramos MDF para poder montar esos muros que Nos los dejó preciosos. Preciosos, la verdad que sí, preciosos. Entonces, él entra, ya nos empieza a dar varios tips, compone todo, también nos ayuda a terminar de componer y le damos para adelante. Yo recuerdo que ponen nuestras letras también, conseguimos las letras en una Boca tienda. Negra Izquierdo. Boca ¿no? Negra Izquierdo, conseguimos las letras en una tienda de por acá, que no sé si se puedan decir las marcas, porque es la primera vez que hago esto. Claro. Entonces, prefiero no decir marcas, no sé si nos vayan a multar o algo, no sé a dónde lleve eso, pues. No sé, simplemente lo seguimos porque... Creo que deberíamos consultarlo con un abogado, güey. Exactamente, porque yo simplemente veo que la gente no quiere decir marca pues en la tele. De hecho, pero nosotros no somos nada, pues y en le este momento dije- podemos y le- decir toda y la le- pinche marca que y le- queramos. Y le dije al de producción, quítale las etiquetas a esta. Oye, sí, ya nos llevó la mano. Estamos comenzando sin un peso y venga esta pendeada. Pero bueno, al final de cuentas, pues en una tienda grande acá en la ciudad de Villahermosa compramos las letras, Boca Negra Izquierdo. También el Buki nos ayuda a ponerlas. Así es. Y a partir de que ya está montado el despacho, la verdad que en aquel entonces lo dejamos bonito, no como dice mi amigo, que hoy día está mejor. De todas maneras, yo lo sigo viendo igual de bonito, pues es mi bebé, como el de él, estoy seguro. Gracias, hermano. Ya montado todo, pues empezamos a atender ya a nuestros clientes, que nuestra gran plataforma es, todavía en este momento para mí, no sé si para él, ya para él más famoso, más titoquero, más de redes, más digital. Yo creo que ya su plataforma pues son las redes sociales, ¿no? Para mí mi plataforma de clientes sigue siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. La gran mayoría de nuestros compañeros confían en nosotros y nosotros le hemos brindado un buen servicio. Se lo brindé obviamente de la mano con él y yo creo que ahora él sigue atendiéndolos también de la misma forma como siempre los atendimos, con mucho profesionalismo. Sí, de hecho, igual, créeme, la plataforma que tengo yo la plataforma que tengo yo de clientes igual tiene mucho del seguro social, muchos clientes que son compañeros de trabajo y que desde luego forman parte, pues, de toda esa los dos plataforma. lados, perdón, para donde le dé vuelta, güey. Yo le estaba dando vuelta y de los dos lados se ve. No hay manera, güey, no hay manera, neta, ya. Son chingones estos cabrones para la Así es. propaganda. Pues sí, entonces, ya obviamente ahorita con el crecimiento de las redes sociales y toda esta parte, yo pues abierto el abanico y ya me buscan clientes por otros ambientes
en los estratos donde me muevo, ¿no? En otros círculos sociales donde me muevo, ya mis clientes no son 100% los compañeros del Seguro Social, quizás sean hoy día un 20, 30%. La gran mayoría de mis clientes ya son gente que viene acá referida por otros clientes o que me ven a través de redes sociales, que me buscan y que gracias a Dios pues contratan mis servicios profesionales. Qué bueno, pues, hermano. Y pues la verdad que eso pues eso está chido, ¿no? Espérame, antes de que prosigas, si me permites, quisiera yo también recordar de cuando comenzamos en nuestro despacho, que nosotros redactábamos las demandas a veces hasta en nuestro cuarto, en una mesita muy pequeña, ¿te acuerdas? De madera. Así, en la camita, ¿no? En la camita, en una mesita muy pequeña de madera. Y esto lo digo con el afán de que no sé hasta dónde lleguemos nosotros con este proyecto, no sé cuánta gente nos logre ver, esperemos y muchísima, pero esto lo digo con el afán para los chicos, para los jóvenes que quieren emprender, que así comenzamos y así comienza la mayoría, ¿no? de todos los emprendedores, que no tengan miedo, sino que emprendan, que nosotros comenzamos casi desde la nada, desde cero, y la gente así confió en nosotros. Y es que llegamos hasta lo que hoy somos. Realmente tienes toda la razón. Es importantísimo dejar un mensaje a los jóvenes, a los recién egresados, porque no es fácil en la universidad, por más que te lleves 3, 4, 5, 6, 7 años como alguien que conocemos. Que a lo mejor le invitamos una bestia. Una de esas, no te terminan enseñando lo que realmente se necesita para poner un despacho. No, claro que no. Y entre todas esas cosas que tuvimos y que llegamos a vivir, yo me acuerdo que a veces recibíamos clientes y que yo me tenía que ir al ciber a redactar la demanda. Y tú sabes que redactar una demanda, cabrón, no es cosa fácil. no te lo haces en media hora. No es cosa ni fácil. En una hora. No, lleva mucho estudio. Lleva, o sea, horas de estar enfrente de una mucho computadora. Estudio, sí. Entonces, tenía yo que estar en un ciber. Sí, un ciber que estaba a la vuelta de tu casa, que todavía hasta hace poquito existía. Sí, por el TEC. No, entonces me estoy confundiendo. No, yo me refería a un ciber que estaba en la calle Pijul, hablando acerca de Infonavit Ciudad Industrial, que es la calle que está atrás de Sensontle, donde yo le rentaba a él, hablando de esa casa de donde yo nací, de donde yo viví, que muy cerca estudié, ya retomando ese punto. Ándale. Entonces yo tenía que estar Pero no era ese ciber. No era ese. Yo llegaba hasta el TEC. No existía ese ciber. Quizás, no sé, no me acuerdo. Y allá me ponía yo a chambear y ahí te mandaba yo la demanda o lo que fuera y ya lo revisabas y ya o sea, no era fácil. No fue fácil. No era fácil. Pero tampoco tengan miedo porque no es imposible, porque se puede. Porque sí nos costó un poquito, pero por supuesto que se puede. El día de hoy, yo creo que ya luego de que ya tenemos, porque yo tengo aquí más o menos ya 2 años, voy a cumplir 2 años de estar aquí en este nuevo espacio que tengo, gracias a Dios. Ya después de 2 años de que ya se puede decir no trabajamos juntos. Del todo juntos, de la porque mano. Todavía hasta la semana pasada estuvimos sentados juntos. Sí, claro, hace 2 semanas, tenemos todavía asuntos en común, somos muy buenos socios, excelentes socios. Hemos sabido llevar esta relación de sociedad muy bien. No es fácil. Y pero me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que fue realmente el proceso de trabajar juntos? ¿A qué nos enfrentábamos cuando trabajamos juntos? ¿Cómo no? Tuvimos nuestros encontronazos, tuvimos nuestras discusiones cuando trabajábamos, pues porque al final de cuentas cada uno tiene su forma de discernir y tú tenías tu criterio, yo tenía mi criterio. Fue muy cómodo, la gran mayoría de las veces fue muy, muy cómodo. Yo me sentí siempre cómodo. La gran mayoría, no siempre cómodo, la gran mayoría de las veces me sentí cómodo y me gustó mucho trabajar contigo. Amalgamamos bien, engranamos bien. Solamente tuvimos algunas discusiones que siempre supimos cómo sobrellevarlas. En realidad nunca nos trabamos en ninguna discusión. No recuerdo que me haya costado trabajo resolver algún problema contigo. Para mí en lo personal, fuimos buenos socios, fuimos buenos compañeros de trabajo
y por azares del destino, por cuestiones de crecimiento de tu parte, de tu persona, pues tuvimos que tomar caminos diferentes. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, me refiero a de la etapa en la que me cambio yo para acá, para esta nueva zona de Villahermosa, abarcando totalmente otra zona y no dándote como tal una competencia, ¿no? Porque pude haber rentado a lo mejor un local ahí cerquita de donde tú te quedaste. Pero siempre lo he dicho desde esa vez, que nosotros no nos separamos, no nos dividimos, no, o sea, no fue un divorcio, sino fue una multiplicación. O sea, la célula se multiplicó. Ah, sí, claro, exactamente, ya viéndolo así. Con la finalidad de abarcar más áreas en la ciudad. Sí, claro, porque inclusive muchas veces yo te pregunto cosas y luego tú me preguntas cosas. Y hemos atendido clientes tuyos aquí. Y hemos atendido a otras personas también en tu despacho, por la comodidad de la distancia, del espacio, ¿no? Y es que como somos, al final de cuentas, somos carnales, somos amigos, compartimos muchas cosas. Entonces, pues yo creo que sí, que muchas veces sucede de que entre socios, que también eran amigos, terminan dividiéndose y conocemos casos y se terminan odiando, pero nosotros supimos sobrellevar bastante bien esa división. Y a lo mejor era porque nos queríamos muchísimo. Y ¿sabes qué? Yo creo que para mí lo más importante es, para ustedes también, carnales, que no sea el dinero lo más importante. Es muy difícil, pero que el dinero no sea lo más importante. Que lo más importante sean los corazones, que sean los carnales, que sean los amigos. Y como nos seguimos juntando después de ello, a pesar de que te multiplicas, aunque en un primer momento no lo vimos así. Ajá. Te multiplicas ya viéndolo así ahora. Pero nosotros nos seguimos juntando, seguimos yendo a fiestas, seguimos compartiendo muchas cosas juntos. Entonces, pues realmente no nos dividimos como tal, sino lo manejaste de una manera increíble, nos multiplicamos. Es correcto. Bueno, esa ha sido mi percepción. Creo que a lo mejor la regué por ahí, nunca te la expuse como tal, sino hasta este momento. O hasta este momento lo estamos viendo así, no sé. Sí, no, yo siempre lo he visto así, de esa forma, siempre lo vi como una multiplicación, porque nunca hemos perdido el contacto y la verdad que eso está súper chévere, ¿no? Súper chido que estemos así de bien como estamos el día de hoy. No, todavía hasta, ahorita hablando de esto, todavía hasta ayer yo te estaba mandando gente que te ayudara, ¿te acuerdas? Hace... que fueron 2 días, ¿no? 3 días. Que tú tenías 2 audiencias. Ándale. Digo, no lo queremos aburrir con este tipo de temas porque son más técnicos. Pero hablando de que siempre estuvimos muy juntos y que logramos dividirnos y multiplicarnos, como ahora dice mi carnal, tan fue así que también lo hicimos, que todavía el miércoles de esta semana él me habla. Yo tenía audiencia en Paraíso. Tenía una audiencia en Paraíso y una y audiencia aquí en Villahermosa. Y me habló de todo el caso y yo siempre le brindo, por supuesto, el tiempo que él se merece. A veces sí estoy más ocupado de lo normal o él está más ocupado de lo normal y sí nos decimos, carnal, o sea, dame chance, pero de que hablamos y de que lo resolvemos, acá. Y nunca con el sentimiento de celo, porque pues al final de cuentas me estaba diciendo que tenía 2 clientes el mismo día, o sea, estaba cobrando una lana, pues, pero a mí no me importa, a mí me interesa que le vaya súper bien a él y que crezca y que le vaya padrísimo a su familia y que tenga las millones de casas, que tenga casas en Nueva York, en Tulum, en Acapulco, porque sé que el día que yo se las pida me las va a prestar, ni modo de decirme que no. Claro. Entonces, pues nunca pasó por mi cabeza el hecho de que tuviese 2 clientes el mismo día, que estaba cobrando súper bien el cabrón. Entonces yo le dije, ve, carnalito, no te pares, no te detengas. Vemos si yo te mando a alguien de mi despacho que te cubra en la audiencia de aquí y tú vete para Paraíso o interpreta cuál para ti es una audiencia más importante, que ningún cliente obviamente es más importante que otro, pero sí hay audiencias más importantes que otras, unas más que otras. Entonces yo le dije, yo te mando a alguien aquí y tú tú te vas para allá, para Paraíso. Previo a ello, ve y habla con la gente de Paraíso, trata de resolverlo. No se pudo resolver, se pusieron medio ariscos allá, se pusieron románticos con mi compadre, ya te íbamos a ir, pero pues ya no fue necesario. Él dijo, no, yo voy a resolverlo y yo voy a venir para acá y voy a poner a esta gente en su lugar. Y así fue. Y logró sacar las 2 audiencias, y esto fue hace 3 días. Así es, a pesar así de que nos dividimos. No, sí, exactamente. Eso es una prueba, pues, clara, ¿no? De que tenemos una excelente relación. Y cuéntame, ¿te acuerdas tú, Jorge, de algún caso emblemático que hayamos llevado juntos cuando trabajábamos en sociedad y que haya sido un parteaguas
Para nosotros. Sí, no, sí, claro que sí. ¿Cuál? El idiota ya sabe que. Ya me imagino que debe de pensar hacia dónde, por quién voy. Claro, a ver. Una persona ya grande. Ajá. A la que inclusive le gritoneé aquí. Ajá. Ah, bueno, ¿sí? Sí, sí. ¿Ibas hacia ese? Sí, claro. Bueno, estuvimos guardando los nombres. Tuvimos un cliente que nos invita para que lo ayudemos, no tenía dinero. Nos invita para que lo ayudemos en una sociedad cooperativa transportista y entablamos la relación con él. Era una sociedad cooperativa grande. Nosotros sabíamos poco del derecho administrativo, pero fue un reto para nosotros. En ese momento lo quisimos tomar para aprender, para letrarnos, para estudiar y sacar adelante ese proyecto. Entonces las bases estuvieron bien planteadas. Firmamos contrato y le dimos con ese cliente para adelante. En el 2018, te recuerdo que 2018 creo que fue, sí. febrero del 2018 contratamos con él. Febrero 2018, ándale, creo que sí, Entonces contratamos con él, un tipo bastante especial, muy inteligente, un tipo de los pocos estudiado, que hemos conocido. ¿no? Sí, muy letrado. Él tenía manejado casi al 100% todos los expedientes que se desprendieron del problema que él tuvo en su sociedad cooperativa. Tuvo malos manejos, para ser claros y precisos, concisos, tuvo malos manejos en su sociedad cooperativa, lo destituyen, se meten otras personas que eran parte de la sociedad cooperativa en la que él había sido presidente, ya destituido en ese momento, y fue mal destituido, realmente fue mal destituido. Según nosotros, lo que estudiamos del caso, lo destituyen con firmas apócrifas y al final de cuentas le quitan el poder. Sí, claro, le usurpan, ¿no? Su poder y al final de cuentas en la corrupción, que casi no se da eso aquí. Casi no se da. Pues obviamente lo terminan despojando, ¿no? De toda la sociedad cooperativa, básicamente. Así es. Entonces nosotros en nuestro afán pues estábamos comenzando como abogados. Bueno, no comenzando como abogados, comenzando como socios, sin tantos años de experiencia, en el afán de querer ayudar, se supone que al desvalido, ¿no? Así es. Entonces lo tomamos, pero él era un lobo, él era un viejo lobo de mar. Entonces al pasar de los años nos fuimos dando cuenta que tenía un juicio por ahí que no había manejado bien en su momento, antes de que nosotros llegáramos, por supuesto, porque nosotros fuimos unos chingonazos. Entonces antes de que nosotros llegáramos, él había perdido un juicio importante dentro de todo el montonal de juicios que se desprendían de todas sus carpetas. Y al darnos cuenta de eso, nosotros lo sentamos aquí en este despacho. No sé si esa plática fue antes o después, pero yo recuerdo que llegamos hasta el despacho de mi carnal, y estando aquí en este despacho, yo recuerdo, el primer problema que se da con él no es que llegamos aquí a este despacho y discutimos con él, no, el primer problema que se da con él es que ellos contratan, nosotros aparte de hacer el trato con él, de ser sus abogados y defenderlos en todas sus carpetas, nosotros nos hacemos socios de la cooperativa. Y bueno, eso era parte del trato, pues. Era parte del trato, que nos consideraran socios de la cooperativa, porque les estábamos cobrando un porcentaje de ella si la recuperábamos. Exactamente. Entonces, ya le explicó el vato. Entonces, o sea, le tengo que dar la clase, pues. Todavía el vato se cree muy chingón. Entonces, yo recuerdo que ellos, se supone que nosotros no éramos tan expertos, y yo creo que sí, llevaban razón. Hoy día, ya con un poco de autocrítica, yo creo que no éramos tan expertos en materia de amparo. Y ellos contratan, se supone, no sé, llega un tipo a la cooperativa un día más que otro, y que escuchaba mucho a este señor, el presidente de la cooperativa, y le empieza a hablar al oído, lo convence de un abogado, tampoco podemos decir nombres, pero se supone que era representante de una sección parlamentaria de movilidad, precisamente hablando de la cooperativa transportista, y lo convencen a este abogado de que les llevase un amparo. Pero como este señor, vuelvo y repito, era bastante especial, truena la relación como en 2 días, creo 2 veces que se sientan. Sí, o sea, claro. nosotros no sé cómo lo aguantamos 5 años, ¿no? A este señor sin explotar como llegamos al momento que teníamos que explotar. Pero este señor no lo aguantó ni 2, 3 sentadas, pues. Entonces, finalmente se retira de la representación, pero les deja el amparo que nosotros le habíamos
recomendado que no era el proceso a seguir. O sea, nosotros en realidad éramos sus abogados de cabecera, éramos los abogados de la sociedad cooperativa, teníamos la representación de la sociedad cooperativa y éramos socios de ella. Así es. Claro que nuestros intereses velaban por la sociedad cooperativa. Si no había nadie que Así velase es, tan exactamente. férreo, ¿no? Así es, como nosotros. Yo consideré en su momento como una ofensa, pues, Sí, yo también. el hecho de que ellos de mutuo propio, o sea, solamente porque pues ella era la mayoría, como éramos una sociedad, pues ellos eran mayoría y decidieron contratar a otro abogado para llevar a cabo lo que era una demanda de amparo, un juicio de amparo, cuando nosotros habíamos Iniciado otro procedimiento, que era la vía idónea, que era a través de un juicio administrativo. Así es. Así es. Y agotar un principio que no tiene caso que hondemos mucho en ello para no entrar en cuestiones técnicas. Y les recomendamos que no lo hiciesen, lo hacen. Ellos empiezan a tratar con este abogado, el abogado no lo soporta, que vuelvo y repito, no sé cómo nosotros si lo logramos soportar. Yo creo que le tomamos mucho aprecio a este cliente. Al pasar de los años le tomamos mucho aprecio, se convirtió hasta compañero pues de nosotros. Claro. Y al haber sido pues nuestro compañero, no de parranda porque nunca agarramos la juerga con él, ni la fiesta ni nada que se le pareciera. Él sí llegó 2 o 3 veces a nuestros despachos con 2 o 3 cervezas encima. Le gustaba el chipo, le gustaba el chupe, pues le gustaba el chupe. Pero nosotros nunca. Le gustaba la huevito de toro, ¿no? Le gustaba la huevito de toro, la más barata, porque mala madre, nunca traía un pinche peso. Entonces, le gustaba el chupe, pero la barata. Y se volvió nuestro compañero y yo creo que le tomamos un poco de aprecio, yo creo que eso fue. Sí. Y que aparte sentíamos que era el proyecto, el juicio más importante dentro del despacho. Sí. Por lo tanto, y sí era sumamente importante. A decir verdad, eran casi... Nos fuimos como gordita en tobogán, Sí, ¿no? nos alocó el dinero. Me acuerdo que era que decíamos, ya ganamos 12 millones, ¿no? Ya nos sentíamos millonarios con ese juicio. Y 12 millones, güey, pero de aguacate, güey. no ganamos nada. Nada, güey. Nada más perdimos el tiempo, cabrón. Pero aprendimos un chingo, güey. Sí, aprendimos, pero ¿a qué costo, cabrón? ¿A qué costo? Eso sí. Pagamos igual Pagamos notarios, muchísimo, cabrón. Notarios, inscripciones. Nosotros financiamos ese juicio. Nosotros pues, financiamos ese porque juicio. teníamos la esperanza de que íbamos a hacernos millonarios. No, y que al final de cuentas nosotros así decidimos aceptar, financiarlo. Decidimos aceptando, claro, financiar toda esa prosecución judicial. Sí, claro, y el porcentaje que nosotros habíamos pactado con el cliente y que el cliente aceptó, pues nos iba Era muy bien. alto, O sea, era alto, estaba nos bien. íbamos a convertir en socios mayoritarios de la empresa. Así es, por supuesto. Pero pues todo era puro rollo, ¿no? Todo fue, pues sí. Bueno, no fue puro rollo, en realidad todo existió y todo existe. Sí, desde y hoy luego, día pero... sigue el problema y tú lo manejaste muy bien y no sé si todavía logras estar ahí porque lograste quedarte tú, porque el que se discute, regresando al punto con él aquí soy yo y el que de tajo corta la relación profesional y personal con ese ex cliente para mí fui yo. Pero él, pues tú logras quedarte, no sé si todavía en este momento. Siempre aplicábamos una técnica buenísima, ¿te acuerdas? Buenísima esa técnica, platícasela a la flota. Siempre practicábamos una técnica, si no es en todos los casos, en la gran mayoría de ellos. Porque nos funcionaba, güey. Era así como el tipo entre el Vegeta y el Goku, así el fusión. Pero era Vegeta me marcaba hoy. Vegeta, era jugarle al rol del policía bueno y del policía malo, ¿no? Sí, la verdad. Nos salía muy bien realmente. Y normalmente yo era el malo, este cabrón siempre el bueno. Pero cuando me tocaba ser el malo también, ¿cuándo te tocó ser el malo? En alguna ocasión quizás me tocó ser el malo con algún cliente y que cuando ya me tenía cansado verdaderamente. A lo mejor, no me acuerdo que te haya tocado ser el sí, malo. Siempre el 90% de las veces. El 95% el malo siempre fui yo. Sí, y yo era el que ya lo suavizaba. Y esta última ocasión, retomando el punto de la discusión aquí y del rompimiento con ese cliente de la relación laboral y personal, también esa vez no funcionó. Claro. Yo fui muy malo, lo insulté gachísimo. Bueno, regresando al punto, eso fue muy poco profesional.
Y si pueden, no tomen en cuenta eso. De todo el programa, no tomen en cuenta eso. Fue muy poco profesional. Él fue mucho más profesional que yo, mucho más ecuánime. Pero regresando al punto, el abogado que contratan para el amparo los manda a la chingada, recurre a nosotros. Ese abogado les había cobrado 25, 30 mil pesos, algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Algo. Algo le pagan esto en una parte, pero otra parte se la quedan debiéndola. Y nosotros le dijimos, mira, a nosotros no nos tienes que pagar absolutamente nada, pero a los muchachos que nos están ayudando, por supuesto, ayúdalo. Ellos sacaron las copias, hermano, y es dinero, y los pasajes, y los viáticos, el transporte. Y el tipo se aferró que no iba a pagar absolutamente nada, que no nos tenía que pagar nada, a pesar de que iban a pagar una la nota que les había cobrado ese otro abogado, y que ya habían dado un tercio de ese, yo recuerdo que era un tercio de ese pago, y que todavía tenían que pagar 2 tercios más, pero ya había encontrado la forma de cómo ponernos a trabajar sin pagarnos un peso, y yo me cansé. Sí, claro. Y al final yo también me terminé cansando, ¿no? O sea, porque nos dimos cuenta también que no solamente era jurídico, o sea, en el aspecto legal lo teníamos ganado todo. Sí, ganaste como 2 amparos. Ganamos todo, ganamos en amparo. Ganaste el procedimiento administrativo, una suspensión. Caducamos un juicio también. Que era pura basura, 10 tomos de nada. Lo ganamos en amparo. O sea, en fin. Pero al final era político. O sea, realmente estaban bloqueados. Estaban bloqueados en eso y ellos fueron muy grilleros antes de que nosotros llegáramos a esa carpeta. Yo creo que don era priista, güey. Por eso lo odian tanto, güey. Ahorita que está la que es la moda, que quieres odiar a alguien, odia un pinche priista. Sí, exactamente. O sea, entonces haz patria y quieres hacer patria, mata un pinche priista, ¿no? Exactamente. Mata un pinche priista. Sí, pero y que no es con fines políticos este programa, que quede claro, pero es la neta. Bueno, entonces en ese aspecto, pues ya está, ¿no? Tuvimos ese caso emblemático y entre muchos otros que también logramos cosas chidísimas, güey, anécdotas. Hay para muchísimos episodios. Sí, de asuntos que te logramos. te platico esta. No sé si para ti es sustancial, es importante en tu vida. Pero para mí esa escena es valiosísima, cabrón. Es valiosísima. A lo mejor para ti no. ¿Cuál? Pero para mí sí, cabrón. ¿Recuerdas el juicio? Obviamente omitiendo nombres, de nuestro cliente que es aprendido de forma equivocada por estar en un momento equivocado en el lugar equivocado. Hay un asalto acá en la ciudad de Villahermosa a un camión de una empresa que vende cosméticos, creo. Ajá. Entonces ese asaltante, muy malo el tipo, muy malo, al parecer era muy malo. Termina el asalto, él creo que nada más es el chofer. Ajá. Y sí, ya me acordé. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Pero voy a la escena, pues, la que para mí es importantísima en mi vida. Emblemática. Es emblemática. Que sí. podría considerarse, ¿no? Sí, yo así lo considero. Para ti tal vez ese día fue algo normal, pero para ti ese momento y ese día a lo mejor fue algo normal, porque ya habíamos tenido éxito en varios casos, pero sí. Este era un caso especial para mí, muy especial. Entonces, el tipo después del asalto va y busca a nuestro cliente para reventarse para pasarse unas cheves. Sí. Y llegan, yo no sé cómo y por qué, porque es rarísimo que la policía sea tan efectiva, sin afectar susceptibilidades, obviamente. Y al paso de las horas, no creo, llegan y aprenden al tipo, al chofer, que había estado inmiscuido en ese robo a mano armada, creo que fue, ¿no? Sí, así, robo con violencia. Robo con violencia. Entonces, nuestro cliente estaba en ese momento tomando, pero nunca fue parte de ese asalto. De ese asalto. Nuestro cliente estaba tomando con el asaltante, y por defender al asaltante los policías lo suben y lo llevan a centro de procuración, lo aprenden y lo empiezan a señalar. Entonces, para no hacerles largos el cuento, logramos que las personas que habían sido asaltadas señalaran a quienes sí, quienes no habían estado en el momento. Este personaje, este maleante, el malo de verdad, contrata a uno de los mejores abogados de Villahermosa. Igual tenemos que omitir sus nombres. Claro. Muy bueno. Tú manejaste un adjetivo. Un amigo mío.
Ajá. conocido mío. No, y ¿no? manejaste un adjetivo que le quedó al pelo, pues, al pelo a este abogado, a este vato, que dijiste que era un código de procedimientos con patas. A razón de la verdad, pues sí era un tipo muy preparado. Así es. Entonces. Se la sabe, ese cabrón se es la un sabe, maestro, es un maestrazo. Es un maestrazo. Tiene sus bemoles también el tipo. Claro, desde luego, es Tiene- como que con pincitas hay que trabajar con él. Ajá, ¿no? tiene sus De hecho, lo bemoles. saludé ayer igual en audiencia allá en el juzgado de control. Bueno, tiene sus bemoles, sus milagritos que también le han colgado, es alguien difícil, especial, pero un chingonazo en audiencia, un código de procedimientos con patas, como bien lo dijiste. Entonces, él junto contigo desarrollan la estrategia legal Para la defensa. para la defensa, logran meter en un mismo saco a el que era realmente malo Y a mi cliente, a nuestro cliente. y a nuestro cliente que siempre fue el bueno, pero pues logramos meterlo en el mismo saco precisamente porque las personas no estaban seguras, las personas que habían sido asaltadas no estaban seguras de quién había sido el chofer, lo logramos meter en el mismo saco y logramos absolver a nuestros clientes en ese momento, pero mi cliente era muy especial para mí. Yo creo que tú lo supiste, tuve 2-3 días que yo no dormí pensando cómo íbamos a resolverlo. ¿Te acuerdas que pedíamos videos de ese cuadro? Claro, sí, Y todo. hicimos todo lo posible pues para deslindar de responsabilidades al que era realmente bueno. Nosotros no estábamos apoyando al malo en lo absoluto. Ya por azares del destino y por desarrollo mismo de las prosecuciones se mete al mismo saco del bueno. Así es. Pero no Sí, era- no, él aprovecha el balazo o sea, de pegarse con ese cabrón porque pues era inocente, pues. Y, o sea, pero la cuestión es que, pues obviamente también aquí después de robar un camión con N producto, N cantidad, y en lugar de irte a esconder, vas y buscas a un amigo para echarte unas chéves. O sea, hay que ser también muy, muy mala leche, ¿no? Estaba hacer tocado el eso. vato. El vato, Sí, creyó sí. que, el vato creyó que no había, que, o sea, que nadie lo había visto, que no, No, había el hecho vato, nada el malo. vato se creía Brad Pitt en la gran estafa, güey. Sí, el vato creyó que nadie se había dado cuenta de absolutamente nada. Así es. Entonces, regresando al ¿Qué punto, rayos lo iban siguiendo, güey? nada más esperaron que se detuviera tantito, que se atontara, pues. Claro. Bajo de lo. Sí, Entonces, sí. la escena más importante es la siguiente, porque ya nos alargamos un poco en este tema. Cuando lo absuelven, la audiencia La audiencia inicial de vinculación al proceso. Ándale, exactamente esa fue. Yo no pude estar en esa audiencia. Más bien, tenemos que ser totalmente sinceros, tengo que quitarme las pinches máscaras. Yo no me sentía en ese momento apto para estar en esa audiencia porque era una persona a la que yo estimaba muchísimo. Y yo se lo dije aquí a mi socio aún, que en ese momento tuvo el temple que se necesitaba tener, que en algún momento que hubiera pasado de su lado, yo lo hubiera hecho, pues, porque yo estoy seguro que él muy seguramente se hubiera sentido en 2-3 partes, pues, porque te doblas. Claro. Entonces yo le dije que no me sentía apto para estar en esa audiencia y aparte yo tenía que trabajar, eso es cierto, y le digo, ¿sabes qué? Desarróllala tú. Con todos los compromisos laborales que tengo, pudimos haber buscado la forma, a lo mejor no la pude haber encontrado y me tenía que haber quedado a trabajar, pero a lo mejor y sí, pero no lo intenté, sino le delego la responsabilidad a él porque yo me sentía bastante confiado en él. Y aparte el otro tipo que también nos estaba ayudando dentro de la misma defensa, que era el chingonazo del que les hablamos. Hicimos buen equipo, ¿no? Con este abogado, la verdad que mis respetos, aprendí muchísimo de él en esa audiencia. Todavía tengo el audio y video de la audiencia porque es una clase, o sea, una cátedra. Que resumió el código, sí, que prácticamente el código de procedimiento en 2-3 horas. él dio cátedra al juez, güey. O sea, ese güey le sabe, ¿no? Bueno, entonces mándame eso porque yo he tenido rato que le he querido darme el tiempo y verla para aprender también. Mándamela, no seas cabrón. Ya te la mando. Bueno, el chiste es de que llegan las 2-3 de la tarde, no recuerdo bien, 5 o 6 de la tarde. Se termina la audiencia de vinculación a proceso. Lo absuelven, pero yo no lo sabía. Él me quiso dar la noticia pues de frente, de viva voz, sin que nadie me la diera antes. Entonces, pues yo estaba en casa esperando la noticia. Acostado, lo recuerdo, en mi cuarto, sufriendo, la neta, sufriendo, gacho. Pero cuando lo veo entrar, primero me puso una cara muy seria. No sé si fue esa su intención, de que pues yo
me desubicara en primera instancia, y después de que me pone esa cara seria, obviamente me abre los brazos, abre su sonrisa y se acerca y me da un abrazo. Y recuerdo bien que me dice, lo logramos. Sí, carnal, sí me acuerdo, cómo no, realmente es emotivo hasta recordarlo, ¿no? Recordar que ese fue un logro que compartimos juntos y por alguien muy especial, ¿no? Alguien muy especial. Alguien muy especial, muy querido, ¿no? De la familia. Entonces, y pues nada, yo lo sentí padrísimo, padrísimo. Sí, no fue... Solté toda la presión que yo sentía, por supuesto, en ese momento. Claro. Y con quien debía, con quien tenía que estar en ese momento conmigo, porque era el que había resuelto el problema. Sí, fue chido. Fue la verdad que fue una de las experiencias más chidas que me he llevado yo en términos de atender un cliente. Creo que de las satisfacciones más grandes ha sido poder llevar ese asunto y que haya sido de éxito, la verdad. Sobre todo porque obviamente llevábamos la razón de que pues estábamos defendiendo a un inocente, o sea... Eso era lo más complicado, que no nos saliera la estrategia legal bien. Que si nos salía mal... Un inocente en la cárcel. Un inocente a la cárcel, exactamente. Pero gracias a Dios, afortunadamente, como lo querramos ver, ahí está. Lo logramos. Y lo logramos, hermano. Lo logramos. Pero ahora que ya estamos un poquito emotivos, carnal, me gustaría entrar en algo ahí que a ver si no nos quiebra, ¿no? Tenemos que aguantar, güey. Poco tiempo después de eso se llevó a cabo lo que fue la multiplicación de la célula, ¿no? Poco tiempo después. Por cierto, ese juicio también lo ganamos en segunda instancia. Así es. Del que le estábamos hablando. También. Sí, se fueron a... Redactamos entre las máquinas de laboratorio de mi hermano, que no sé si está bien que yo lo diga porque se supone que estaba chambeando, pero entre las máquinas de laboratorio redactamos el recurso. Así es. Sí, porque ellos, La fiscal recurre. Sí, recurren a apelación y nosotros nos vamos también a contestar sus agravios y nos vamos al toca penal, ¿no? Y lo ganamos. Así es. Ganábamos todo. Lo ganamos. Sí que ya saben. Yo te quiero preguntar, carnal, ¿en qué momento, si todo ha sido tan chingón, si todo ha estado tan padre, si todo ha sido tan prácticamente casi perfecto, en qué momento, carnal, decidimos tomar caminos separados? Y cómo te sentiste? Quiero que me digas si tú tomaste parte de esa decisión de tomar caminos separados, o si la decisión fue solo mía, o si la decisión fue solo tuya, y cómo te sentiste en ese momento y cómo te sientes el día de hoy. ¿Cómo no? Un tema difícil. No tocamos el trasfondo, ¿no? No, claro. Ok. Sin tocar el trasfondo, por supuesto que yo tengo que tomar la decisión. Por supuesto que me dolió muchísimo. Fue bien duro, fue bien difícil. Lo platiqué mucho con mi esposa. Lo platiqué con mi familia, con mi madre. Y recogiendo la opinión de todos y la voluntad de todos, pues tengo que tomar la decisión. Que, por cierto, lo recuerdo a plenitud, no fue la división que yo tomo como última y única opción. Esto lo recuerdo bien. Yo recuerdo que te propongo que suspendiéramos la sociedad durante 1 o 2 años y que regresases para que siguiéramos trabajando juntos, o que se tomara la decisión y realmente nos dividiéramos. Pero yo pensé que la decisión que tú ibas a tomar era que nos suspendiéramos, que atendieras lo que se tenía que atender, que te atendieras tú y que atendieras a tu familia, que atendieras lo que se debía atender, lo que en ese momento era mucho más importante, que para mí era mucho más importante para ti, pero que a lo mejor pensé por ti y estuvo mal. Para mí lo más importante en tu vida eras tú y tu familia. Entonces yo decido darle estas 2 opciones y te vas con las 2 opciones a tu casa a pensarlo, a meditarlo, y después de, creo que 1 semana, 2 semanas de platicarlo, yo creo que contigo, con tu familia, con tu esposa, con toda tu gente, pues eres tú quien decide que nos dividiéramos, que tomásemos caminos distintos, y
que ibas a emprender, que ibas a hacer tu despacho. Y pues al final de cuentas con todo el apoyo que yo te pudiese dar, porque sabías que contabas con ese apoyo y te atreves y te lanzas. Porque en ese momento, en algunos meses que nos dejamos de ver, tú te haces de un cliente importante y yo creo que ese es el que te da el valor de poder tomar la decisión que tomaste y caminar en tu propio sendero. Fíjate que A la madre que chingón hable. sí, la verdad que sí, carnal. En ese inter de separarnos, sí fue difícil para ti. Para mí, créeme que también fue, bastante, fue complejo, cabrón. Fue, pasar por situaciones de familia, de enfermedad, que básicamente no me permitían, mi salud en ese momento no me permitía poder estar al 100% en el despacho, ¿no? Como decía desde un principio, siendo el director operativo del despacho, pues no podía yo estar como tal, y no teníamos la confianza con los auxiliares. No teníamos tan buenos auxiliares. Tanto como para decir, ¿sabes qué? Bueno, yo me voy a realmente tomar mi tratamiento y vamos a dejar a alguien encargado, lo que sea. Fue difícil. Sin embargo, también creo que en medio de todo, pues hay un propósito, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que el universo, o es que las esferas del dragón, o esto, no, yo se lo atribuyo, Dios, yo se lo atribuyo a Dios. exactamente. Yo se lo atribuyo a Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, un propósito, y en ese propósito nosotros llegamos a un punto, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ustedes necesitan crecer. Tanto tú en tu rubro, como yo en el mío. Yo con mis formas y tú con las tuyas. Así es, y crecer, pero supimos ser lo suficientemente profesionales, supimos ser lo suficientemente adultos, lo suficientemente buenos amigos, buenos hermanos y maduros también para poder tomar la decisión de tomar el toro por los cuernos, porque no era fácil. No era fácil. Llevaba el riesgo de ser amigos. Y sabíamos que llevaba ese riesgo. Así es, que de hecho, nunca sucedió. Jamás. Pero llevaba el riesgo. Y a lo mejor quizás estuvo colgando de un hilo de quizás tener alguna discusión que rompiera esa relación, pero no lo permitimos. Nos valoramos lo suficiente, creo, para decir, ¿sabes? Le regalé todo, pues, le regalé todo. ¿Sabes qué siento yo? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, que quieres tanto a una persona, que lo aprecias tanto, que lo pones primero antes de decir algo, porque a lo mejor tuviste muchas cosas que decirme, pero sabías que me iban a lastimar y que eso iba a romper nuestra relación. O a lo mejor yo también tuve muchas cosas que decirte, pero te quise tanto, te quiero tanto, te aprecio tanto, que decidí quererte y guardarme eso. Y no porque lo traiga yo todavía, eso ya está atrás. Lo supimos con madurez y decir, ¿sabes qué? Somos los chingones, lo superamos. Para mí vale más este vato. Este güey vale más que cualquier despacho. Que sí, que cualquier peso, que cualquier moneda, claro. que cualquier cliente. Porque si X abogado es un código de procedimientos con patas, este vato es un código así. Muchas gracias, carnal. No pensé que supiese tanto, pero bueno, qué bueno. Realmente, yo aprendí muchísimo cuando estuvimos en esa sociedad y eso la verdad que el día de hoy lo tengo que reconocer. Qué bonito, güey, qué bonito. La verdad que sí, chulísimo. Y me gustaría que entonces me dijeras, durante ese tiempo que tuvimos hombro a hombro, que estuvimos hombro a hombro, ¿qué lograste
aprender de mí si aprendiste algo. Igual, o sea, igual y no aprendiste nada, güey. No, como no. Igual sí. y no te enseñé nada, pero si aprendiste algo, me gustaría que me platicaras, bueno, ¿qué aprendiste? Como no, sí aprendí. De nuestra relación, ponle tú que no de mí, de nuestra relación, de nuestra sociedad. Sí, como no, sí, principalmente a salir de la zona de confort. Yo creo que eso es lo más importante, que es lo que te caracteriza y lo que me ha jalado a mí de ti, de tu persona. Yo eso lo aprendí muchísimo de tu persona y también aprendí mucho de cómo manejar ciertas situaciones en donde se encuentran en puntos álgidos. Tienes mucha parsimonia en momentos en donde es bien difícil tenerla, y Llevarse la cosa calmada, ¿no? llevarse la cosa calmada. Es bien chido de tu parte cuando está la situación súper tensa. Eres un gran mediador o una persona muy inteligente que logra controlar sus impulsos. Y aparte de ese emprendimiento, de ese ánimo de emprendimiento que tienes y que conozco a pocas personas con ese ánimo de emprendimiento, yo creo que esa forma de manejar los impulsos en los puntos álgidos dentro de un escenario fue algo que también aprendí de ti. Y a trabajar aprendí, eras un muchacho muy trabajador, un tipo muy trabajador, y que siempre lo estuvo buscando. Recuerdo que pusiste un negocio de marquesitas y el de la fotografía. O sea, he aprendido que tienes que diversificar. Acá ponte para que podamos, ándale. He aprendido que tienes que diversificarte. Eso lo he aprendido también de ti, de otras personas, pero de ti lo he visto, lo he palpado. Porque pues has intentado ser chef, has intentado ser fotógrafo, pues marquesero. Y no solo he intentado, abogado. yo creo que a lo mejor, bueno, digo, no estoy tampoco faroleando, ¿verdad? No es solo intentado, lo has accionado. Lo he hecho, ¿no? Sí, claro, lo has Lo he ejecutado. lo he ejecutado. Y hoy día podcatero, o sea, entonces ese ánimo de emprendimiento lo aprendí de ti y esa forma de controlar los impulsos en situaciones complicadas, en escenarios complicados también lo aprendí de ti, entre otras cosas que podría yo enumerar, pero principalmente esas son las dos cosas más importantes que aprendí de ti. Fíjate que yo en lo personal he aprendido, o sea, también entre tantas cosas, ¿no? De las cosas más importantes, como lo decía yo en un principio, a ser una persona que obviamente que tengo ese temple de llevármela tranquilo y de ser analítico, de como que de reservarme un poquito para poder. Pero, es que sabes qué decir y cómo decir. En los momentos que se tiene que pensar. Sí, claro, pero fíjate que mucho de eso tengo que reconocer que lo he aprendido también de ti, cabrón. ¿Por qué? Porque eres la persona, güey. Eres la persona, como todo abogado, todo abogado debe de tener esta cualidad. Realmente tampoco es que como que seamos nosotros, o sea, como que seamos algo exclusivo, ¿no? No. O sea, esta cualidad. Sí somos unos chingones, pero no. Claro, esta cualidad. No es que esta cualidad sea exclusiva. Claro, esta cualidad de escuchar al cliente, por ejemplo, o de escuchar a tu contraparte y en tu mente ya saber qué le vas a contestar, ¿no? O sea, pero en realidad tu forma de estudiar, tu forma de analizar, la forma de resolver, o sea, tu virtud es tu mente. No, qué chingón, muchas Tu gracias. virtud es tu mente, cabrón. Y entonces, he aprendido con los años que trabajamos juntos a echar mano de esa virtud también. Un chingo. O sea, de echar a andar mi ardilla y decir, no, a ver, si este vato va un paso, 2 pasos adelante de mí, yo tengo que ir 3. O sea, porque tengo que ser igual o mejor que él. O sea, porque al final de cuentas esta madre es como tipo el Cristiano Messi, pues. Sí, el Cristiano Messi. Es Cristiano de la Messi. mamá que se convirtió. Pero el Cristiano Messi. Exactamente, o sea, que ellos, independientemente de que eran de equipos contrarios, se superaban a sí mismos siempre. Ellos se motivaban a sí mismos. Se motivaban a sí mismos para ser mejores ellos. Pero el reto era con ellos mismos, no con el otro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi vida anterior, o sea, es decir,
cuando estábamos en sociedad, ni ahora que no estamos del todo en esa sociedad, que sí seguimos siendo socios, pero no del todo, nunca te he visto como una competencia. Eso ha sido algo chido, por eso estamos aquí. Así es, jamás te he visto como una competencia. Te he visto como alguien que me motiva a yo ser mejor, a superarme a mí. Mi intención no es superarte a ti, ni quiero lo que tú tienes. Y tampoco es que yo quiera que tú no lo tengas, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Pero lo cierto es que me motiva el verte, que seas exitoso, lo que has logrado, verte, o sea, como bien dijiste, de una sola pieza, feliz, tranquilo, o sea, contento con tu familia, con tu niña el día de hoy, o sea, obviamente yo también soy padre. Fuiste padre antes que yo. Fui padre antes sabes que tú, más de eso que yo. pero sin embargo, verte a ti completo, a mí me motiva también. Y digo, o sea, al menos, por ejemplo, te la voy a poner. Mi esposa, por ejemplo, me dice, es que tú, dice, hablas, por ejemplo, dice, hablas como Jorge a veces. O haces estas cosas que he visto que tu amigo Jorge hace. No la vamos a invitar, güey, no la vamos a invitar. Y en realidad, güey, vamos a suponer sin conceder que así sea, pero ha sido no por imitación, sino porque, güey, fuimos una escuela. Claro. Fuimos una escuela. Yo repito cosas tuyas, por supuesto, claro, también. Fuimos una escuela, o sea, en la que ambos aprendimos del uno del otro, ¿no? Y que realmente eso a mí me tiene, o sea, es lo que jamás permitió que entre nosotros que nos hubiera separáramos, de verdad, así es. Así es. Entonces, ahora que hemos evolucionado, porque esto ha sido maravilloso. El de producción también evolucionó. Nos ha llevado, sí, ya ahorita ya está como, parece como para los lados el vato, para los lados. Es un Pokémon de la 9ª generación. Evolucionó. Bueno, ahora que ya evolucionamos, Te queremos, Kiko. me gustaría que me platicaras cómo nos ves ahora con esta evolución. ¿Cómo nos ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva de mí? ¿Cuál es tu perspectiva de ti? Ok. ¿Cómo te veo a ti? Por supuesto, mucho más completo, mucho más atento de tu familia, mucho más atento de tus hijos, mucho más entregado a tus proyectos porque ahora ya son tuyos. Entonces te veo mucho más entregado a tus proyectos, a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Te veo, por supuesto, creciendo mucho más aquí en este despacho. Te veo profesionalizándote más porque inclusive ya he sabido pues de que ahora has estudiado, te has profesionalizado, has estudiado diplomados y etcétera. Entonces, por supuesto que te veo mucho más completo como abogado, aprendiste un chinguero. Y luego cuando, por ejemplo, te gustaba un tema, eso también es importante que yo lo mencione, cuando te gustaba un tema, de ese tema, normalmente llegabas a aprender más que yo. La cosa es que te atraían pocos temas. Entonces, espero que ahora te atraigan muchos más temas para que aprendas de muchos más temas que yo. Entonces, había temas en donde yo te tocaba el punto y como que te atraían y pum, aprendías. Te metías de lleno y te ponías a estudiar y hoy día ya sabes mucho más que yo. Entonces, te veo por supuesto que mucho más profesional, mucho más entero, mucho más abogado, mucho más padre, mucho más hermano, mucho más amigo. Te veo como un chingonazo, güey. Al final de cuentas te veo como un chingonazo. ¿Y tú cómo te ves en introspectiva? A mí, pues el nacimiento de mi niña te ha cambiado. Me ha cambiado muchísimo. Te ha cambiado muchísimo. Yo espero que para bien. Sí, desde luego, te ha convertido en algo como... O sea, si eras responsable, hoy esa figura paterna que ya tienes te ha convertido en hasta podría decir sobreprotector, cabrón. Sí, así me he sentido yo también por momentos, porque he querido ser un padre plenamente entregado. Y un padre presente, sobre todo. Un padre presente, un padre completo. Pero ¿te acuerdas que cuando nos desvelábamos? En el desmadre, Kiko, en el desmadre. Que yo te decía, tú también eras parte de esto. Yo te decía, me tengo que ir porque están mis hijos. Y tú me decías, no. Oye, güey, quédate del relajo, güey. ¿A dónde vas? Deja tu pendejo. Sí, claro que me acuerdo. Hoy día entiendo ya aún más esa faceta, por supuesto. Ya ese tipo de ánimo. Claro. Ya no lo tengo, ya no lo doy, ya trato de no incitarlo, de no incentivar ese tipo de ánimo por supuesto que echamos relajo todavía, ¿no? Y la pasamos chido y nos divertimos y
Y eso vamos a querer tratar de mostrárselos a ustedes, de que se den cuenta de que podemos hablar de cosas muy profundas y muy importantes y tocar fibras sensibles y ponernos bastante serios también. También podemos tocar cualquier tipo de temas y divertirnos, pues. Y queremos regalarles a ustedes con posterioridad. Pero ya estamos más enfocados hoy día en nuestra familia, en mi niña hoy día, en mi esposa, en mi madre, en mi hermana, en mis familiares, pues. Y también le dedico mucho tiempo a mis amigos, le dedico mucho tiempo al deporte, pero ya es menos tiempo que el anterior, que con anterioridad. Y pues yo creo que sí, que así me veo como un padre plenamente entregado, comprometido, presente, y es agotador, pero es maravilloso. Qué bueno, hermano, me da gusto. Créeme que te felicito en esta nueva etapa que estás viviendo junto con tu esposa y tu hija, y que la verdad que tienes una familia bellísima, ¿eh? Gracias, hermano. Ha costado, pero lo hemos logrado también. Qué bueno. Lo hemos construido. Sí. Oye, y por ahí me acuerdo de que tenías un tío, o tienes, pues, porque pues no sabemos si está vivo, no sabemos claro. a Tienes un tío ¿a quién te vas a referir? Tienes un tío con el que el Chile te tirabas así, machín, ahí en las redes sociales, que si el PRI, que si Morena, que si AMLO, que si Peña Nieto. Cuéntame de tu postura política, cómo ves en la actualidad realmente este gobierno de la, considero yo, discúlpame, mal llamada Cuarta Transformación, porque la neta que se volvió un asco, güey. Yo me siento defraudado, güey, me siento estafado. La pinche refinería ni siquiera está trabajando. O sea, no sé realmente que no le veo ni pie ni cola, güey, a esto de la Cuarta Transformación. Cuéntame si tu perspectiva ha cambiado o sigues empecinado en lo mismo, carnal. Yo sigo, sí, te platico. Vamos a tratar de que este tema lo toquemos en otro podcast mucho más extenso para ese tema. En este momento voy a tratar de resumir mi postura política. Y no trato de convencer absolutamente a nadie. Esta es mi postura política y espero permee en los que haya que permear, pero en los que no tienen todo el derecho de pensar como en este momento mi compadre, que yo recuerdo que antes... Yo creo que nos reventaron. No, yo creo que no, la verdad. Hasta hace poquito todavía defendía contra panistas ahí en Facebook con su postura obradorista, mi amigo. Ahorita a lo mejor ya está en otra postura, pero él tiene todo el derecho de estar en la postura que él decida y que él guste. Pues si Yáñez. ¿Qué Yáñez? ¿Cómo se llama? No, estoy como loco. ¿Cómo se llama que era? ¿De dónde? Núñez. ¿Arturo Núñez? No, Arturo Núñez, güey. Ya se me... Estamos hablando ya de gótica, güey. Ya se me... No, güey. No, güey. Este que se acaba de inscribir en Morena. Yo soy Batman, güey. Yo soy Batman. Yunes. Yunes, ¿cómo te dije? El actor. Yáñez. Ese vato, no me falte al respeto, güey. Toma, güey. Bueno, este vato de Yunes. Bueno, ahorita tocamos ese punto. Yo sigo dentro de la misma postura. Mi tío Luis Naranjo, sí, por supuesto que vive. Ya en este momento, pues la Cuarta Transformación está Le llevamos un asunto a tu tío Luis Naranjo. Le llevamos un asunto a él y a su hermano, es cierto, por supuesto, los ayudamos a salir de un embrollo en el que se encontraban. Espero no lo olviden nunca para cuando yo los necesite. Que no lo hicimos por eso. A ver cuándo nos llevan de pesca, a ver cuándo nos llevan de pesca. A ver cuándo nos lleva de pesca. Esa lanchita que se compraron. Mi tío Luis Naranjo sigue en su misma postura, sigue siendo de oposición. Pero pues ya la Cuarta Transformación está totalmente posicionada en este momento. Ya no requiere de nosotros como actores políticos externos al movimiento, porque esto cabe aclarar y lo aclararemos en un podcast en donde nos extendamos de este punto, como lo acabo de decir. Cabe aclarar que yo todo el tiempo defendí y defenderé a este gobierno porque lo pedí durante toda la vida. Pedí un gobierno como el que hoy actualmente tenemos. Entonces, hoy día, ya que está mucho más posicionada la Cuarta Transformación en nuestro país, ya no necesita de nuestra defensa sin fines políticos. Yo nunca quise ser un político y ellos lo saben. No me interesa la política, pero sí me interesa muchísimo mi país. Y es una de mis grandes pasiones, mi país. Entonces, intentamos, como agentes externos al movimiento de Cuarta Transformación, sin que nos validen como tal, no quiero reconocimiento en lo absoluto. Intentamos conocer muchísimo de política, aprender muchísimo de política, porque no éramos un país politizado. Hoy día sí lo somos. Uno de los grandes legados del señor Andrés Manuel.
pero también lo tocaremos más adelante en otro momento. Hoy día somos un país politizado y eso fue lo que yo quise en mi persona, y a su vez me tocó defender el movimiento que me hizo convertirme en ese mexicano politizado, siempre amando mi patria, siempre amando mi país. Entonces, al convertirme en ese ciudadano politizado y apoyando el movimiento que para mí ha sido uno de los mejores movimientos que han transformado a nuestro país, pues tenía yo que discutir muchísimo con opositores dentro de las redes sociales hasta que los extinguimos. Hoy día pues están casi extintos. Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 85%. Entonces pues si ya eran minoría, hoy son aún más pequeñas. Ya ahorita yo ya no trato de posicionarme en redes sociales porque estamos enfocados en otro tipo de proyectos, incluidos que es sumamente importante para nosotros, para mí. Entonces, al ya no estar posicionándome en redes sociales, ya no he discutido con este personaje ni con otros personajes que finalmente terminaron siendo abrazados por Morena, porque Morena creció tanto, este movimiento que fue tan innovador y hoy día tan grande. Terminó abrazando a muchos opositores y hoy ya no lo son, tocando el punto de Yunes. Ya hoy ya era un opositor hace algunos años, hoy ya no, un personaje que no me gusta que esté en la Cuarta Transformación, Un imbécil. pero esto no quiere decir que el movimiento, al ser movimiento, No, sí lo echa a perder. yo no La creo verdad es que agregar políticos escoria como él echa a perder realmente el proyecto. Bueno, ese es tu punto de vista, yo lo respeto. Yo no creo que de 12,000 políticos que requiera el órgano gubernamental, 3 o 4 echen a perder. Es que no todo solo esto. son 3 o 4, el problema es que sí hay un una índice fuerte bastante cantidad, elevado. que en una este cantidad momento Yunes inclusive está suspendido todavía su aceptación dentro del proyecto de Morena. Claro, no se ha aceptado. Porque se dieron cuenta del descontento precisamente de los morenistas. Así es. Que no están de acuerdo en que acepten a esa persona formar parte de las líneas del partido. Y está bien que lo hayan tomado en cuenta porque se supone que este movimiento... Lo que también se debió de haber hecho con otros políticos de quinta. No sé por qué aceptaron a otros y a le hicieron tanto rollo, pero bueno, era un gran crítico de Andrés Manuel y por eso es que la gente está con tanto descontento, principalmente dentro de Morena. Entonces espero por supuesto que no lo acepten, que esto es parte de la política, esto hay que dejar en claro. Para mí el hacer política es hacer estos consensos y es preferible que pase hasta cierto punto algunas reformas a que no pasen nunca. Y que Pero oye, pero espérate, pero hablando de reformas, también el gobierno ha hecho reformas que no nos han dejado bien parados a nosotros como abogados, ¿no? Una de ellas es la actual reforma judicial que se aprobó y que realmente él es sí nos precisamente metió como que con un su gancho al voto hígado, que se yo creo, aprueba. ¿no? Bueno, a mí no me parece que sea una mal reforma. Puede tener algún punto que para ustedes sea malo y eso es cuestión de su criterio y de su discernimiento. Para mí no encuentro un punto malo, a lo mejor algún punto débil, no malo, que es distinto, pero para mí la reforma al Poder Judicial era necesaria. Había que democratizarlo y en otro podcast también con muchísimo gusto tocamos más a fondo mi punto de vista en cuanto a la reforma judicial, que es Yunes precisamente, al haber hecho política con el partido Morena, que vota en favor de ella y es que logra pasar esta reforma sí, así es, por eso le deben a él ahorita el hecho de que tengan este cambio también en el esquema judicial del país, que como bien dices tú, lo vamos a tener que abordar en un tema más adelante, en otro episodio, porque la verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Me gustaría realmente debatir contigo, sí, porque estoy viendo que sí tienes una postura a favor de la reforma judicial, sí, y yo tengo una postura totalmente en contra de la reforma judicial. Y que espero no sea de toda la reforma judicial que estás en contra. Claro, que no de toda, porque quizás hay puntos que son salvables, pero en su mayoría hay cuestiones, y te voy a decir un ejemplo de ellos, es el hecho de que las demandas de amparo antes eran, o sea, en sentencia se convertían en una cuestión de extracto general, ¿sí? Y hoy en día ya no son generales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si tú presentas un amparo por una violación que una institución o una autoridad
consideras tú que está violando tus derechos humanos, presentas un amparo y ganas ese amparo, esa sentencia solamente te va a beneficiar a ti. Pero tú tienes las posibilidades económicas de contratar un abogado, de contratar un bufet. Obviamente en el caso de que no seas abogado, pero porque tú puedes articular tu demanda, pues tú mismo porque eres abogado, ¿no? Pero estoy hablando de la sociedad en general. El que tiene dinero contrata un abogado y se ampara contra actos de autoridad que violan sus derechos humanos. Pero esas sentencias solamente van a favorecerlo a él. Y la reforma judicial hace que una persona humilde de pocos recursos económicos no tenga acceso a la justicia, ¿sí? No tenga esa facilidad. O sea, aparentemente sí siguen teniendo acceso a la justicia porque cualquiera puede promover un amparo. No significa que la gente pobre no pueda promover un amparo. Desde luego que lo pueden promover, pero no tienen la misma facilidad económica para contratar un buen abogado que les promueva un amparo. En cambio, antes tu sentencia favorecía un aspecto general. Solamente te adherías a esa sentencia. Ya no necesitabas tú promover tu propio juicio de amparo, y yo creo que ese punto en particular sí es bastante cuestionable de la reforma judicial. Ok, para no ahondar mucho en ese tema, solo te digo mi perspectiva de ese punto y luego lo abordamos en otro podcast. Mi punto en ese tema de la ley de amparo, mi intención no es corregirte. Esto es una reforma a la ley de amparo que no va dentro de la reforma judicial. Tocando ese punto específicamente, la reforma judicial no toca ese punto. Tocando el punto de la reforma a la ley de amparo, eso sí, que es una reforma aparte. Ajá. Entonces, aclarando este punto, vuelvo y repito, sin la intención de corregir, porque estás en lo cierto, solo van en dos caminos distintos, en una línea paralela, pero en dos caminos distintos. Así se aplicaba con anterioridad, pero hay que hablar del contexto en completo. Esta reforma se hace debido a que ciudadanos, sabemos, manejados por intereses fácticos de nuestro país, promovían amparos para detener obras que para la nación, para el movimiento hoy día, porque todos los movimientos han tenido su visión legislativa, y así como el partido que tuvo en su regencia, el PRI, el PAN, han manejado la legislación a su antojo y comodidad, o en beneficio, como ellos lo manejaban, de nuestra nación. Este movimiento también tiene todo el derecho de manejar, porque tiene mayoría calificada, tiene todo el derecho de manejar la legislación como ellos creen que se debe de manejar nuestro país. Ya todos tuvieron su derecho, ellos también. Entonces ellos sentían que estaban siendo obstaculizadas todas esas obras que para ellos y para mí también en específico, porque debo reconocer que estas mega obras que impulsaron el crecimiento de nuestro país, que impulsaron el empleo, que impulsaron el crecimiento de un 6% en nuestra zona regional de la nación, que es la que más crece durante todo el periodo de Andrés Manuel. ¿A qué obras te refieres? A Tren Maya, Tren Interoceánico, aeropuerto. ¿Qué otra obra tenemos? Aeropuerto de Chetumal, la remodelación del aeropuerto de Tulum, de Palenque, Tren Maya, Tren Interoceánico, Refinería Tabasco, bueno, Dos Bocas, para eso específicamente. Todas estas mega obras impulsan el crecimiento de México, impulsan el crecimiento del sureste, que había sido olvidado durante muchos años. Ya sabes, conoces el índice del desempleo que hay ahorita y que todos los despidos que hubieron porque la refinería no está trabajando. Claro, pero van a iniciar proyectos de nuevas vías férreas que van a captar todo ese desempleo. Y es importante mencionar nuestro país. O sea, pero proyectos nuevos que van a captar esos desempleos, pero esa obra que ahí quedó ya el elefante blanco. No es un elefante blanco. Los empleos a los que tú te refieres son empleos de construcción. No me refiero a los empleos de construcción. O sea, además de los empleos de construcción, que desde luego esa gente terminando una obra, pues obviamente tiene que ir y buscar otro trabajo. Así es. Porque no es un trabajo fijo. Eso lo entiendo perfectamente. Así es. Yo te estoy hablando de que la refinería no está produciendo. El gobierno de Andrés Manuel prometió ¿sí? que el precio de la gasolina se iba a mantener y que cuando la refinería produjera iba a bajar. Ok, la inflación y lo que tú quieras y etcétera. Muchas cosas, el tiempo va cambiando y los precios se van elevando a causa de la inflación, etcétera.
pero en realidad al día de hoy ya tiene más de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, tiene casi 6 meses que Andrés Manuel se fue, la refinería no está trabajando, carnal. Ok, este es otro punto que también tendremos que tocar en otro podcast y alargarnos porque ya nos pasamos de la ley de amparo a las megaobras y luego a la refinería que tú dices que no produce. Pero debemos de invitar gente que trabaje en la refinería, que por fortuna yo tengo gente que trabaja en la refinería que por supuesto están trabajando. Pero bueno, ese es un punto que tú quieres que tocamos en otro podcast en el cual no estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que hubo una disminución de empleos en el sureste de nuestro país, pero es porque, bien lo mencionamos, las obras se dejaron de construir y se tienen que construir nuevas obras para que los constructores en específico vayan y sigan construyendo. Pero también es importante mencionar, que no lo mencionas, que nuestro país es el segundo a nivel mundial con la tasa de desempleo más pequeña. Entonces eso es un logro también de todas esas mega obras, de todo este movimiento. Y llegamos a ser, creo que hace unos 2 meses o 3 meses, el país con menor tasa de desempleo en el mundo, por encima de Japón. Entonces tú te fijas exactamente, o sea, haces una crítica selectiva de un despido o de un despido masivo, pero en el contexto pleno teníamos la tasa de desempleo menor en el mundo y hoy somos la segunda menor en el mundo como tasa de desempleo. Entonces es importante también mencionar todos los puntos que están en el contexto pleno del punto que tú tocas en primera instancia. Y para extendernos en la refinería, invitamos a alguien que esté en la refinería y que con mucho gusto discuta con nosotros de que trabaje en la refinería. Y te das cuenta y te darás cuenta de que por supuesto produce. Y el otro punto que toca con respecto a Andrés Manuel, de que prometió que la gasolina bajaba, ¿te refieres a cuando lo promete en campaña? Sí, claro. Pero de hace... No. 10 años. Justo antes de que llegara a la presidencia. Por eso, hace 10 años. Publicaba sus videos en las gasolineras diciendo, mira cuánto está la gasolina, nosotros vamos a echar a andar la refinería Olmeca, vamos a construir la refinería y vamos a reactivar las refinerías que hay en otras regiones del país y vamos a conseguir... Todo eso sucedió. O sea, vamos a poner que la gasolina dejó de incrementar su valor. Que es sumamente importante, por cierto. O sea, porque lo tocas como que lo minimizas. Pero a su vez también se suponía que íbamos a refinar lo suficiente como para dejar de depender de los Estados Unidos para que nos vendieran combustible. Y en realidad seguimos comprando combustible porque no se está produciendo lo suficiente. Y por eso no se ha bajado el precio de la gasolina. Y yo creo que ya nunca va a bajar. Yo creo, exactamente, y yo creo que eso... depende mucho de las cuestiones inflacionarias. Vivimos en un mundo, vivimos en este planeta en donde vivimos bajo un sistema inflacionario. Entonces será muy complicado de que logre bajar el precio de la gasolina, pero tocando ese punto en específico, primero necesitamos llegar a la soberanía energética, a ser autosuficientes, y Andrés Manuel mencionó que por supuesto seríamos autosuficientes, pero la refinería no es un switch que apaga y prende una luz como esta que tenemos aquí. Entonces hay que esperar ese proceso, porque es un proceso que conlleva todas estas válvulas que se instalan y se engranan y se ensamblan dentro de este gran aparato, esta gran ciudad petrolera que construyó Andrés Manuel, que no me pueden decir, nadie me puede decir que estuve equivocado, porque entonces, ¿por qué China sigue construyendo refinerías hasta este momento? Y porque hay 5 refinerías que China está construyendo y que terminen en el 2027. Creo que 2 terminan en el 2027, 1 en el 2026. Entonces construir refinerías en este mundo no dejará de ser un gran negocio. No, claro, no va a dejar de ser un gran negocio. Y no hemos obtenido, pero siempre y cuando realmente tú al negocio le inviertas y no le saques hasta que realmente reditúe. Porque realmente hemos vivido gobiernos que le han invertido, vamos a poner, pero que le han sacado más de lo que le han invertido. Claro, y al país lo han dejado endeudado. Sí. Y Pemex nos los dejaron endeudados y no tiene nada que ver con esta regencia. Y no tiene nada que ver con esta regencia, pero sí tiene mucho que ver también. Y que quede claro que se bajó el 25% de la deuda de Pemex con esta regencia. Pero tiene que ver también con cuestiones, por ejemplo, de cómo también han sabido manejar. Yo creo que sí es materia de un capítulo completo hablar de esto, porque han sabido manejar también un discurso. Como todo político. Sí, han sabido manejar un discurso con el cual la gente
te trae un chip, pues. O sea, pero la realidad, cuando ya la realidad te pega en la cara, güey, obviamente, güey, de ley vas a abrir los ojos, güey. O sea, y te hablo, o sea, de cuestiones que se van a ver y que ya inclusive se están viendo. Siento yo que el discurso ya desgastado de Morena, de hacer las cosas bien y de que los recursos y que esto y el otro, y se ha sacado, bueno, se ha descubierto que Andrés Manuel siempre sí se endeudó con más de 143 millones de dólares y que, o sea, y que fueron inyectados al gobierno y que los gobiernos, por ejemplo, en el estado también. Hoy día, por ejemplo, ha sido tema Hay de malos conversación gobernadores, sí. que el gobernador Malos. solicitó un préstamo de no sé cuántos miles de millones de pesos también para metérselos al estado y le echa la culpa, ¿no? El crimen organizado también. O sea, como el exgobernador, o sea, se ha denotado que el exgobernador, que es de Morena, Sí, hay se ha malos visto gobernadores. involucrado en temas de crimen organizado, ¿no? O sea, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, o sea, que quede todo claro, un capo, un sí, delincuente. sí. O sea, entonces, que quede claro que no dices, existen, que quede claro que no existen los juicios sumarios, que para ello hay que presentar pruebas. No defiendo absolutamente a nadie. Para mí también hay malos gobernadores, pero me preguntaste exactamente de cuál es mi postura con respecto a este movimiento que le llamaste la mal llamada Cuarta Transformación. Para mí se excedieron un poco en ese nombre, pero sí es una transformación, ¿eh? Para mí sí es una transformación desde todas las reformas del legislativo. Autodenominada entonces. Autodenominada Cuarta Porque Transformación. ellos la autodenominan, pues. Yo me parece que se excedieron un poco, pero sí es una transformación para el país. Retomando los puntos y cerrándolos. La ley de amparo se hizo en el contexto pleno para que no se obstaculizara más las obras o las megaobras que este gobierno ha tenido a bien realizar para obtener este tipo de crecimiento y estas tasas tan bajas de desempleo y la ayuda que le han proporcionado a nuestra zona regional para que tenga más crecimiento hoy día que cualquier zona regional del país. Entonces es en ese contexto que ellos modifican la ley de amparo. Al modificar al hacer la reforma judicial y modificar por completo el Poder Judicial, no hay que comer ansias, porque al final de cuentas yo ya te veo dentro de la postura de la oposición. Todavía se van a reformar fiscalías y defensorías del pueblo. Entonces, cuando tú tocas el punto de que la gente ya no tiene el dinero para poder pagar un amparo, esa es la idea, que se reforme. Esa es la contradicción, en la carnal. estructura. Pero es una contradicción. Sí hay una contradicción. Hay que porque el gobierno supuestamente está haciendo todo para que no haya pobreza, pero en la realidad la gente no tiene dinero para pagar un abogado. Sí, yo entiendo que en este momento no hay para pagar un abogado porque nuestro acompañamiento es a veces oneroso, pero la idea es esta. Las leyes secundarias que van acompañadas a la reforma judicial es para modificar las fiscalías y las defensorías del pueblo, para que cualquier mexicano tenga acceso a ese amparo que tú mencionas y a la justicia en general. Entonces no hay que comer ansias, por algo se tiene que comenzar y se comenzó dando un golpe fuerte con esta reforma judicial. Y lo vamos a desmenuzar mejor en el podcast. Siguiente episodio. Para terminar, la última pregunta, Nos pusimos bien serio, bien aburrido la neta, bien aburrido. Necesitamos soltarnos. La última que te hago, carnal, es si pudieras regresar al 2017 y darnos a ambos un consejo como socios, ¿cuál sería? Ok, no cambiar algo, sino darnos un consejo. Así es. Porque igual ya se ha vuelto muy trillado ese discurso de, a ver, que si tú regresas, ¿qué cambiarías? Y todo el mundo contesta, no cambiaría absolutamente nada, porque de ello aprendí. Me parece bastante trivial. Porque sí hay momentos en tu vida. Bastante hipócrita, ¿no? Bastante hipócrita, porque por supuesto que tuviste el ancho de banda como para darte cuenta que querías cometer un error que quisiste cometer. Así es. Y que en realidad en aquel entonces lo debiste haber evitado. No, yo soy un ejemplo y yo sí cambiaría algo. Ajá, que no puedes decir hoy día que estuvo bien y que de ello aprendiste, no. Claro. Se pudo haber evitado y estuviera mejor. Me parece bastante trivial, bastante hipócrita y bastante fuera de lugar que la gente siga con ese mismo discurso de que cuando le preguntan, ¿quieres cambiar algo de tu pasado? Y digan, no, porque de ello aprendí. Pues pudiste haber aprendido de otra forma y ya está. No golpearte tanto, punto. Claro. Pudiste haber administrado el dolor. Discúlpame, pero ese discurso a mí me parece bastante trivial.
Pero no era esa la pregunta, perdón a todos. No va por ahí el punto. No, exactamente. No, el punto es, ¿qué consejo nos daríamos en 2017 como abogados socios? Así o es. como Jorge Brindis 2017, o sea, hace 8 años. Sí. O como abogado. Te la pongo de nuevo. Es para reflexionar. Si pudieras regresar al 2017, ajá. Ah, no, ¿a qué? ¿A qué voy al pasado? ¿A qué? Y darte un consejo a ti, o darme un consejo a mí, o darnos un consejo, ¿sí? Como socios, ¿cuál sería? Come fruta y verdura, ¿no? Sí, porque ya te veo bastante Come fruta y chonchito. verdura, Ya te güey. veo bastante chonchito. Sí. Bueno, tomando con seriedad la pregunta, sí, coman frutas y verduras, por supuesto. Me hubiera yo recomendado a mí mismo en el 2017 que yo comiera más frutas y verduras. Tomen magnesio, hagan deporte, el más deporte que puedan. Yo me hubiera recomendado en el 2017 haber hecho más deporte del que hoy día puedo hacer o sigo haciendo o que hice en aquel año. Es el antirrelajante y el antimuscular natural y gratuito que nadie se da cuenta, y así es. Por eso, como lo mencionó hace rato mi carnal, que me ve muy feliz la gran mayoría del tiempo, yo creo que eso está estrictamente relacionado con el deporte que practico en el día a día y por supuesto por las buenas decisiones que se toman en el día a día también. Pero yo me recomendaría como persona, y le recomendaría a mi carnal, como persona, come frutas y verduras, haz deporte y toma magnesio. Y si tienes mucho antojo de azúcar, toma citrato de potasio, no comas azúcar. El azúcar es un pinche veneno, elimínenlo por completo de sus vidas. Les resta esta energía, les resta muchísima energía durante todo el día. El día a día es mucho más ligero. Ya me saliste médico, güey. Ya. Nunca me imaginé que me saldrías. Un pinche médico, un chingonazo, güey. Oye, casi como el del video ese de, bueno, y pues, ¿qué pregunté? Pero sí, ya no sé qué pendejada andamos. Pero sí, dejen la pinche azúcar. Es la pinche droga más adictiva que existe y que el hombre inventó. Que yo estudiase más, por supuesto. Que yo leyese más en 2017. Del tema que quieran, a mí me vale. Lean del pinche tema que sea, pero lean. O sea, si van a leer Condorito, lean Condorito. Si eso es lo que los va a atraer hacia la lectura, y que quede claro que no le digas así, güey. Oye, no le digas así al de producción, güey. Eres un cabrón, güey. Con todo el respeto, si quieren leer Condorito, si quieren leer Memín Pingüín, lean lo que quieran leer. Que quede claro que yo igual me he alejado un poco de la lectura, principalmente porque soy padre. Y es una nueva etapa en mi vida que tengo que aprender a sortear y aprender muchas cosas de ella misma. Per se, dirían los filósofos, ya nos pusimos filósofos. Lean lo que sea, que los atraiga a cualquier tipo de lectura. Comiencen desde la más sencilla y vayan hacia la más complicada, hacia la más compleja, pero hay que leer. Me hubiera yo recomendado hace 2017 y te hubiera yo recomendado, que eso sí te lo recomendaba yo, lo recuerdo mucho que te recomendaba yo mucho que leyeras, y siempre te recomendé desde el 2017 para acá que hicieras ejercicio, que comieras bien. Y lo volvería yo. Ya me está regañando, güey. Y lo volvería yo a recomendar. A Chile sigue la misma, güey, no hay mucho que cambiarle. Exactamente, que consiga un buen gel. Eso te hubiera yo recomendado del 2017. Me hubiera quedado pelón. Yo creo que me hubiera dado el consejo a mí mismo de haber sido mucho más inteligente en alguna toma de decisión, mucho más ecuánime. Pensándolo bien, ¿no? Sí, con mucha más. Con cabeza fría, no en caliente, ¿no? Sí, es bien difícil. Y es bien difícil hasta el día de hoy, a pesar de que ese consejo me lo hubiese yo dado hace 7 años. Lo veo al día de hoy planteándome en un escenario bien difícil, en un punto álgido. Hasta para aplicarlo, a pesar de que me estaría yo dando el consejo, aplicarlo sería muy difícil. Pero por supuesto que sí me hubiera dado el consejo de haber sido más inteligente en el 2017. Bueno, pues te agradezco, hermano, te agradezco todas esas palabras, todo ese consejo que seguramente en 2017 me hubiesen servido.
Y, No, lo que sí te agarraba, güey, sí te lo dije, güey. Te vale madre, güey. y tener que habértelo preguntado hoy, ¿no? Qué mal, preguntándomelo otra vez hoy, güey. No, pues te agradezco, carnal, te agradezco que hayas estado conmigo. Pero antes de que cierres, perdón, discúlpame Ok. por el paréntesis, y que yo me convierta ahora en el entrevistador, ¿qué consejos me regalarías tú y qué consejo te regalarías tú en el año 2017? Yo me hubiese aconsejado, estudia una maestría, llega al doctorado o estudia otra carrera. Sé que quieres estudiar otra carrera, estúdiala y no tengas miedo, dale, puedes lograrlo. Eso me hubiera recomendado yo a mí, ¿sí? En 2017, si hubiese empezado, Toma agua. ya tuviera por ahí terminada la maestría. Tomen agua, dejen la pinche Estábamos coca. Sí, así es. Ya ahorita últimamente ya tomo bastante agua, déjame decirte, ya tomamos bastante agua y pues ya nos estamos ahí cuidando, ¿no? Si tomamos coca, compramos coca sin azúcar. Es la misma pendejada, no lo hagan. Pero bueno, sí, me hubiese recomendado eso a ti. Creo que en 2017... Era yo un imbécil, creo. Yo creo que... No, Era un yo imbécil, creo güey. que en 2017... Bueno, sigo siendo un imbécil, güey. Yo creo, fíjate, güey, fíjate que te voy a decir algo. Está chida la pregunta, pero en realidad como yo la formulé para hacértela a ti y no para que tú me la hicieras a mí, te voy a contestar esto. Siento que tú sí seguiste mis consejos y que por eso estamos en este punto, güey. Siento que, o sea, que mi consejo era, güey, vamos a abrir... No mames, qué chingón contestaste, cabrón. Vamos a abrir el despacho y seguiste mi consejo, güey. Y por eso crecimos los dos de tal manera que hoy estamos aquí. Sí, así es, yo igual creo Siento eso. que, o sea, en el 2017, si todavía no tuvieras un despacho, también te hubiera vuelto a aconsejar que abrieras uno, güey. ¿Sí? Porque eso realmente te convirtió en lo que eres el día de hoy. Eras un chingón, pero tenías Pero sin ejecución. algo que no te permitía explotar, ¿no? Y era precisamente contar con un espacio designado oficialmente para ello, ¿no? Y a lo mejor me acuerdo que me decías, es que te hay que invertir y no sabemos si va a pegar y no sabemos y hay que gastar y hay que pagar renta y hay que... Güey, tomaste el consejo, tomaste la chance, la oportunidad, el que te dije, ¿sabes qué? Vamos juntos, yo te voy a ayudar, tú me vas a ayudar, vamos a hacerlo juntos, no tengamos miedo. Porque tampoco teníamos una super cartera de clientes. No, por supuesto que no. Teníamos 2, 3 clientes. De la nada, carnal. Y cuando nos Lo importante era que no teníamos grandes gastos. Así es. Y cuando nos toca en 2022, si no me ¿Hace 3 equivoco, años? cuando nos toca dividir. Qué bonito es recordar, qué bonito es recordar. Nos sentamos a dividir una cartera de clientes. Dividimos en 2022. En 2022 y tú te quedas con N cantidad de clientes y yo me quedo con N cantidad de clientes. Menos, me chingó. Y chingó me gacho, sigue güey. robando clientes. No, qué mal. Me chingó gallo. Y entonces todo eso es gracias precisamente a que siento yo en mi inmadurez, en lo que tú quieras, te di quizás el mejor consejo que pude haberle dado a alguien en toda mi vida. De los mejores. Y lo tomaste. Así que gracias. No hay nada más que aconsejar. No hay nada más que aconsejar. Gracias por todo, gracias por estar en este episodio y créeme que hay todavía mucha tela de donde cortar, muchos episodios que vamos mucho a tener contenido que que le grabar. vamos a regalar. Esperemos que les haya gustado este capítulo de No hay derecho con el licenciado Jorge Bocanegra que me acompañó. Gracias, hermano. Gracias también a la producción, gracias al ingeniero que está por allá atrás y un chingonazo ese ingeniero, les esperamos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Y muchísimas gracias. Este fue No hay derecho, el podcast donde hablamos de lo serio con humor y de lo absurdo con lógica. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.